Bueno, después de habernos presentado y haber rezado un rato, vamos a arrancar. Eh, Estamos en las cartas de la cautividad. Vamos a empezar con el segundo escrito. Nosotros vamos a ver 3 escritos de la cautividad. Voy al pizarrón un cachito. De paso me van diciendo si se ve. Cautividad. Nosotros vamos a trabajar 3 cartas, ¿sí? El otro día vimos Filipenses. ¿Se ve esto? Sí. Bueno, muy bien. Sí. Filipenses, Colosenses y Efesios. Las hago de manera ascendente a propósito. Yo soy de escribir chueco, pero hoy lo hice más chueco que nunca. Nosotros vamos a... por acá me ven. Nosotros vamos a estamos trabajando, poniendo más que nada el acento en los signos cristológicos que tienen estas 3 cartas. Esta cristología paulina es ni más ni menos que la revelación del misterio, así lo llama Pablo. El misterio escondido desde los siglos en Dios, que ahora se nos ha revelado, que es Cristo en su iglesia. Nosotros hacemos un camino ascendente cristológicamente hablando. ¿Por qué? Porque en Filipenses vimos... Estoy un poco incómodo, perdón. Ahí está. En Filipenses nosotros el otro día vimos el himno de la Kénosis. Ese himno que presenta la carta de los Filipenses en donde Cristo se muestra que a pesar de su condición divina no tuvo a bien hacer alarde de ella, sino que tomó condición de siervo y se hizo obediente hasta la muerte, dice Pablo, y muerte de cruz, ¿no? Analizamos el otro día las 2 partes que tiene ese himno, una parte de la kénosis propiamente dicha, y después una exaltación, hasta que se le da el nombre que está sobre todo nombre, dice el apóstol, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hecho también una cita muy breve, sin entrar en la comparación, con el canto del siervo de Isaías 52, que ahí había un paralelo? Después ese detalle se lo dejé para cuando preparen la materia. Muy bien. Hoy esta flecha ascendente nos va a llevar a la carta a los colosenses. Esta carta a los colosenses va a tener un himno que le vamos a llamar el himno pleromático, porque aparece la palabra pleroma en griego. Pleroma la traducimos como plenitud. Cristo como pleroma de Dios. Cristo como plenitud del universo. Del universo. Es una palabra, la plenitud universal de Cristo en esta carta es muy importante. No solamente porque Pablo va a corregir un error que hay en la comunidad de Colosas, sino que además va a seguir el camino de revelación, de ser el instrumento de revelación de este misterio que es Cristo. Después, más tarde, en la próxima clase, si Dios quiere, en la carta a los Efesios, vamos a ver que este pleroma todavía asciende un grado más y llega hasta la iglesia. La iglesia como pleroma de Cristo. ¿Se ve esta parte del pizarrón o no? Donde puse Sí, iglesia. sí, ¿Sí se sí, ve? sí, Le tengo desconfianza, pero se ve. Es mi celular que toma sí, mucho sí. mejor imagen que la compu. Este es mi Sí, celular, seguro. esta es mi compu, este es mi celular. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, Kénosis, Cristo como pleroma y Iglesia como pleroma de Cristo. Este va a ser el derrotero cristológico y nosotros vamos a transitar en estas 3 cartas que se puede hablar complejísimamente, pero bueno, vamos a tomar este hilo conductor, que va a tener su
Entonces, su punto culminante es la carta a los Efesios. Muy bien. Vuelvo por aquí. ¿Preguntas, dudas, cosas que quieran compartir? Qué buena imagen, hermana, de Nuestra Señora de Luján, ¿eh? Preciosa. Dejé ahí a la Virgencita porque tengo muy mala señal de internet y pongo el video y se me corta cada rato. Está muy bien, hermana, está muy bien. Entonces me escondí yo un ratito. La kenosis de la hermana, Hilda. Ay, Y yo también ando con líos irremediables. Esta compu no me deja compartir pantalla con Zoom. O sea, me deja, pero se va toda la pantalla y me queda en negro y tengo que hasta sacarle la batería para poder reiniciarla. Es un desastre. A mí me limita mucho eso. Me gustaría poder trabajar con estos cuadros así. Bueno, pero se hace lo que se puede. Bueno, pero casualmente desde que dijeron que iban a congelar las tarifas, empezaron a haber todos problemas con el tema de las conexiones. Ah, sí, iban a congelar las tarifas de internet, de Sí, conectividad. todos los servicios, teóricamente servicios públicos, Ajá. Sí. consideran internet también como servicio público, entonces Mm. ahí empezaron los problemas. Qué casualidad, ¿no? O se agudizaron. ¿Casualidad o causalidad? Habrá que ver. Bueno. Bueno, muy bien. Epístola a los Colosenses. Un segundo. Bueno. Muy bien. Ven, por ejemplo, ahora yo querría compartir un mapa, pero... El de la Biblia. Ah, la Biblia, muy bien. Muy bien. Bueno, carta a los Colosenses. Bien. Colosas está en el Asia Menor, actual Turquía, un poco arriba de Éfeso. Esta zona de Colosas tiene 3 iglesias importantes. Colosas, la Odisea, todo junto, la Odisea, y Hierápolis, con H, Hierápolis. Son 3 comunidades cristianas que mantienen mucha relación por la cercanía y por la hermandad, ¿no? No nos consta históricamente ni bíblicamente que Pablo haya estado en estas comunidades. Es más, esta carta a los Colosenses en el capítulo 2 nos va a mostrar a que Pablo les dice que a ellos no los conoce con los ojos carnales, dice, algo así, sino que los conoce espiritualmente. Pues quiero que sepáis qué lucha sostengo por vosotros y por los de la Odisea, y por cuantos no han visto mi rostro en carne. Aparentemente, esta comunidad no lo ha visto nunca Pablo, ni Pablo la comunidad. No es una comunidad que esté fundada por él. Aparentemente está fundada por Epafras, que ahora lo vamos a escuchar mencionado. Esta carta va a merecer una introducción de esas que me hacen hablar mucho a mí, pero bueno, porque hay varios detalles que quiero que sepamos de antemano antes, después de largarnos a un escrito que no es muy extenso, tiene 4 capítulos nomás. Bien. Profe, perdón, ¿cuáles son las 3 iglesias que justo se me cortó? Sí, mira, las voy a escribir acá en el chat. ¿Sí? Son, Muchísimas gracias. por favor, la Odisea, todo junto, no es como la de Homero esta. La Odisea, Hierápolis y Colosas. ¡Pling! Ahí está. Ahí está en el chat, Aldana.
Mil gracias, profe. Por favor, por favor. Bueno, muy bien. Decía entonces que era Epáfras el fundador, es un colaborador de Pablo. Es colosense, Epáfras aparentemente sería colosense, ¿sí? Igual que Filemón. Otra de los escritos de la cautividad que nosotros no vamos a analizar es el conocido billete a Filemón. Carta a Filemón es una pequeña nota. Filemón también sería colosense, digo. Bueno, los cristianos de Colosas en su gran mayoría proceden del gentilismo. Esta es una carta que está íntimamente relacionada con la carta a los Efesios. Tiene toda la pinta esta carta a los colosenses y nuestra carta canónica llamada Efesios, tienen toda la pinta de ser cartas circulares. Cartas encíclicas, diríamos hoy. ¿Qué es una carta circular? Bueno, una carta que se escribe para ser distribuida en varias comunidades, y en varios destinatarios, generalmente con una proximidad geográfica. En esta carta lo vamos a encontrar, y en la de la carta a los Efesios, lo vamos a encontrar a Pablo diciéndole a sus destinatarios que después de que la lean, la pasen a la iglesia de Hierápolis, a la iglesia de la Odisea. Incluso en algunos manuscritos, eso pasa sobre todo en la carta a los Efesios, en algunos manuscritos no aparece el destinatario, cosa que Pablo siempre hacía en la introducción, y en muchos testigos aparece el lugar en blanco, como si estuviera a propósito dejado el lugar para que cada uno hiciera una copia para cada una de las iglesias y le agregara el lugar, ¿no? Bueno, el portador de tanto de esta carta como la carta a los Efesios es Tíquico. Tíquico es un colaborador de San Pablo. Bueno, parece ser que Epáfras, que es el fundador de la comunidad, lo ha contactado a Pablo. Pablo acá está preso. Lo ha contactado a Pablo y le ha informado de algunas situaciones que se están dando en Colosas. En general, las noticias que le llegan a Pablo por medio de Epáfras son bastante buenas. Recordemos que ya estas comunidades lo tienen un poco más tranquilo a Pablo, en ese celo apostólico que él tenía, sobre todo en las grandes epístolas, que a veces les decía que temía haber corrido en vano, y les rogaba que no, a los corintios, por ejemplo, que no hubieran recibido la gracia en vano. Con estas comunidades Pablo está más tranquilo, son comunidades más maduras. Esto lo explicamos un poco algunas clases atrás. Y bueno, él es consciente de que él está siendo instrumento de revelación del misterio y puede avanzar en cosas un poco más profundas que con las otras comunidades. Esto se los hace saber. Se ve sobre todo en las acciones de gracia, que también forman parte siempre de las cartas de Pablo, salvo honrosas excepciones. En las acciones de gracia, en esta acción de gracia también vamos a ver, también como en los filipenses, que, bueno, se está rezando y se está viviendo ese sufrimiento del apóstol en pos del crecimiento en el misterio de sus destinatarios. A pesar de que las noticias que Epáfras le hace llegar a Pablo son bastante buenas, aparecen errores de los colosenses. La pregunta de cuáles eran esos errores no tiene una respuesta acabada. Cuando presentamos este curso, decíamos que leer a Pablo en su relación epistolar y personal con algunas comunidades
era escuchar un diálogo a medias. ¿Por qué? Porque, bueno, lo hemos notado a Pablo corrigiendo un montón de problemas, pero sin saber muchas veces cuál era el problema puntual, ¿no? Cuál era la delimitación específica del inconveniente, sobre todo a la luz de un estudio como el que estamos tratando de hacer nosotros de los escritos paulinos. Bueno, el error de Colosas no escapa a esta regla. Los manuales se preguntan cuál será precisamente el error de los colosenses. Todo se admite con claridad que hay error, pero se han tejido por ahí muchas teorías de cuál era el error teológico y o cultural en el que estaban los colosenses. Bueno, por la zona, vuelvo a repetir, costa occidental del Asia Menor, es muy probable que esta comunidad tuviera un fuerte sincretismo. Sincretismo. El sincretismo es un problema pagano de todos los tiempos. El sincretismo se da cuando hay una mezcla heterogénea de doctrinas, de corrientes de pensamiento religioso en una comunidad que casualmente es heterogénea porque no presenta una cohesión ni una coherencia, sino que en el sincretismo conviven distintas cosas que incluso se contradicen unas con las otras. Es decir, que no son compatibles las unas con las otras, ¿no? Muy bien. Si el error de Colosas se tratara de errores sincréticos, seguramente habría en esa zona, en esa época, corrientes de pensamiento filosófico religioso provenientes del helenismo, de las doctrinas pitagóricas, de los cultos órficos, de cierto maniqueísmo también, y de corrientes filosóficas como podía ser el estoicismo y el epicureísmo. Recordemos que ese Mediterráneo oriental, donde hay agua por todos lados y vías romanas por todos lados, facilita mucho la comunicación y el flujo humano, sobre todo lo portuario. Nunca olviden que el primer cristianismo es un fenómeno costero y urbano. No se da en el campo, se da en las ciudades, y se da en las ciudades que están muy cerca de la costa. Por eso Pablo se mueve de aquí para allá. Por el agua, más que nada por el agua. Bueno, no solamente Pablo, todo el mundo se mueve mucho. El puerto, entonces, o la ciudad lindera a los puertos, es proclive al sincretismo. Al sincretismo cultural y sobre todo lingüístico. Esta es una región donde se hablan muchas lenguas. Muchas lenguas. Bueno, es muy probable que los errores de Colosas tengan cierto tinte también judaizante, cosa que a Pablo lo siguió toda su vida. Fue una de las sombras que Pablo tuvo, la persecución judaizante. Lo judaizante no era la sinagoga que lo persiguiera, que también lo persiguió la sinagoga, ¿no? Pero recuerden que el error judaizante es de un cristianismo venido del judaísmo, que está afectado por un legalismo que por momentos tiende a anular la gracia recibida en el bautismo, como pasaba en las comunidades, por ejemplo, de Galacia. Y también puede haber ocurrido en la segunda carta a los en la segunda carta a los Corintios, que esa persecución y esa apostolicidad puesta en tela de juicio por parte de los
falsos hermanos, como le llama Pablo, viniera de la rama judaizante. ¿Por qué se supone que el error puede ser judaizante? Acá también en Colosas. Bueno, porque vamos a escucharlo a Pablo advirtiéndoles que no estén muy atados a sábados ni a novilunios. Cuando Pablo les vuelve a hablar un poco de no caer en los elementos de la carne y del mundo, se está refiriendo a eso. Hay que advertir eso en el lenguaje paulino. Cuando Pablo amonesta a sus comunidades de que no se dejen arrastrar por las debilidades carnales, no solamente se está refiriendo a la concupiscencia o al desenfreno de la gula o de las malas costumbres o del incesto o de las costumbres orgiásticas que podrían llegar a tener, sino que se está refiriendo también a los elementos del mundo cuando se refiere a ciertos materialismos que había en el judaísmo contemporáneo al Señor, sobre todo en línea farisea, con el tema de la circuncisión, con el lavado de manos, con la selección de alimentos. Esos también son los elementos del mundo, no son los estrictamente pecaminosos. Eso hay que... Los ritos que pasan a ser parte de la ley. Claro, tal cual. Sí. Esa nomolatría que algunos autores dicen, nomolatría sería idolatría del nomos, de la ley, ¿no? Idolatrar la ley. Algo muy internado en los judíos, entonces difícil también de digerir algo totalmente nuevo. Sí. Para esas comunidades incipientes en Cristo, claro. ¿No? Sí, por supuesto. Cuando yo, a veces, cuando tengo algún rato y ganas, estoy escuchando a algunos judíos mesiánicos actuales de habla hispana. En México hay comunidades importantes. Judíos mesiánicos son judíos de religión judía, pero que aceptan a Yahshua, como le llaman ellos, como Mashiach, es decir, como el Mesías, esperado y prometido por los profetas. Pero siguen atados a la Torá. A la ley. Ellos hablan de guardar Torá. Sí. Siguen aferrados, e incluso aceptan a Cristo, pero no aceptan el cristianismo, ¿no? Y bueno, sí, siguen ahí. Es un poco entendible. Se quedaron 2000 años en el tiempo, digamos. Bueno, pero en buena hora que van reaccionando, ¿no? Porque, como bien vos decís, Danilo, hace 2000 años que no tienen profeta, ¿no? Y más vale, porque ¿qué profeta van a tener? ¿Qué va a profetizar? Si ya vino. No hay nada que profetizar, claro. No sé si esto por ahí lo hemos caminado un poquito, ¿no? Pero históricamente, digamos, es algo, desde el punto de vista humano, es algo entendible, ¿no? Que el judío se aferrara a la ley de manera desmesurada. Porque en tantas persecuciones y en tantas deportaciones y diáspora en general, cuando ellos perdían Jerusalén, cuando perdían el templo, perdían la habitación de Yahvé. Yahvé habitaba en el templo. Cuando ellos eran expulsados y destruido el templo, lo único que les quedaba era la ley. No les quedaba otra cosa. Es un poco entendible ese aferrarse, es decir, uno se imagina huyendo, bueno, y está también en la Sagrada Escritura desde el punto de vista histórico, ¿no? Huyendo con los rollos, abrazados a los rollos, huyendo. No se lo podían llevar al templo, a la sinagoga. Digo, el templo físicamente no se lo podían llevar, la sinagoga tampoco, pero los rollos sí, le quedaba la Torá. Bueno, sigo un poquito más. Es probable entonces, haciendo un poco una amalgama con esto último que dije, de las presuntas
posibilidades del error de Colosas, que fuera un judaísmo, o una tendencia judaizante, pero sincrética. Sincrética. Es decir, contaminada con elementos, como dije hoy, ¿no? Maniqueos, helenísticos, gnósticos. El gnosticismo no se sabe muy bien en qué momento aparece. Históricamente se lo estudia un poco más adelante, ¿no? A mediados del siglo II. Pero el influjo manatista que tiene el gnosticismo seguramente tiene su cuna en el siglo I. ¿Sí? Claro que sí. Bueno. Ese judaísmo sincrético tendía, en esto sí ya tenemos un poco más de precisión, esta comunidad de Colosas tiene su error en poner cierta fe, cierta seguridad cósmica en los ángeles. Es decir, evidentemente eso sí se trasluce un poco por lo que habla Pablo, que hay una desmesurada confianza a nivel universal en las potestades angélicas. Cosa que hoy también ocurre en esos sincretismos que hoy hay mucho sincretismo, ¿no? Ustedes si se meten en internet o van a una librería y ponen la palabra ángeles, hasta que aparezca alguna angeología seria cristiana o católica, aparecen libros sobre ángeles y piedras y sahumerios y un montón de cosas. Es decir, la New Age y toda esta cosa, que eso ahí tiene un ejemplo de sincretismo, ¿no? Una bolsa donde se meten cosas de distintos credos. Y hay toda una cuestión con los ángeles, ¿no? Hay gente que tiene nombres de ángeles y qué sé yo qué. Esto tiene todavía mucha cosa. Bueno, Pablo va a ir de lleno a este error. ¿Y de qué manera? Bueno, planteando la plenitud, estoy enseñando el pizarrón, la plenitud cósmica de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, el único cimiento donde reposa toda la creación es Cristo. Cristo como redentor, no solamente del hombre, sino del universo entero. Y las potestades angélicas son creadas, pero Cristo no es creado. Por lo tanto, el cimiento de todo el universo es Jesucristo, ¿sí? No los ángeles. Bueno, de paso, Pablo va a hablar bastante de potestades angélicas, y, bueno, no sé si bastante, pero va a dar muchos nombres, con lo que la teología católica se sirvió para establecer las 9 jerarquías angélicas en base, entre otras cosas, a este escrito de Pablo a los colosenses. Vamos a hablar un poquitito de las potestades angélicas. No sabemos muy bien hasta qué punto estaban muy aferrados los colosenses a este desvío teológico, pero Pablo siempre más temprano que tarde sale al cruce a errores que él intuye que son muy graves y que pueden llegar a generar errores muy graves. Recordemos lo virulento que es él en la carta a los Gálatas, en la segunda carta a los Corintios, y acá también va a tratar de dejar bien en claro que todo depende de Dios y no de ninguna de sus criaturas. Muy bien. Bueno, también acá vamos a ver un giro teológico, una profundización teológica en la penetración del misterio, ¿no? Es decir, podríamos, como decíamos el otro día, plantear 2 momentos en las cartas de Pablo. Esto ténganlo bien en claro cuando armen la materia. Las grandes epístolas y las 2 cartas a los tesalonicenses, ahí digamos hay más que nada una teología del mensaje. Una presentación, un anuncio
del querigma, del evangelio, de la buena noticia, que salva y saca del pecado y da la vida eterna y prepara para la segunda venida. Esa sería la teología del mensaje. Iríamos desde la primera de los tesalonicenses hasta la segunda carta a los corintios, con eso. Ahora, dentro de las cartas de la cautividad, vamos a entrar en un giro teológico paulino que va a estar más apuntando a la revelación del misterio con mayúscula, que es Cristo. El otro día decíamos que esto también tiene que ser un esquema catequético para cualquier profesor de teología, como ustedes van a hacer dentro de pronto, ¿sí? Porque siempre delante nuestro vamos a tener, digamos, esos dos tipos de auditorio, de oyente. El que está todavía en su vida con la lucha contra el pecado, cosa que no dejamos nunca, todos luchamos contra el pecado hasta el último día, ¿no? Pero ese primer momento de conversión a la vida de la gracia, de conversión al Evangelio, es un primer momento. Después viene el segundo momento, ya con una vida habitual en la gracia, donde el cristiano en un camino de perfección cristiana, como diría Santa Teresa, tiene que ahondarse cada vez más adentro de los misterios, cosa que tampoco termina en esta vida, por supuesto. Eso no hay que perderlo nunca de vista, porque uno tiene que saber eso que les dice Pablo a las comunidades, del tipo de alimento, del alimento para niños o el alimento sólido. Muchas veces el alimento sólido a veces escandaliza al recién iniciado, ¿sí? Hay que tener un discernimiento del mensaje. No toda la teología se le puede presentar de golpe, a un curso, a un catequizando. Hay que ir de a poco. Evoluciona, bueno, digo. ¿Danilo? Perdón. No, digo que el mensaje va evolucionando como uno. Sí, sí, sí. Hoy casualmente estaba hojeando un libro que tengo que devolver a la biblioteca, que lo tengo acá en casa, que se llama Evolución homogénea del dogma. Sí, sí. Las verdades evolucionan, pero esa la palabra homogénea hoy está jugando un papel fundamental porque hay tendencias teológicas a una evolución heterogénea de las verdades. Bueno, sí. Que se referían a modificar dogmas. Y no, porque, como dice Pablo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso digo. Claro, exacto. Si es una evolución heterogénea, ¿no es cierto?, da lugar a modificaciones, ¿o no? Sí, ¿de qué tipo, no? ¿De qué tipo? Hay que ver qué es lo que puede modificarse. ¿Sí? Paréntesis, bajamos y subimos que quedan unos segunditos nomás. ¿Volvemos a subir, por favor? Bueno, los espero, ¿eh? Ahí seguimos, Danilo.